En la etapa final de Sobrevivientes, hablaremos sobre las luchas de fuerzas por la vida y de los actos que crean realidad. Todos los sábados de diciembre, en La Palabra y el Vínculo. Se puede vivir una vida en la que no se haga otra cosa que escapar de uno mismo. El psicoanálisis se propone como objetivo hacernos descubrir todo lo que ignoramos, hacernos afrontar lo penoso, lo más escandaloso de nuestro ser. No solamente los deseos eróticos prohibidos, sino también nuestra ambición por el poder, nuestra avaricia insospechada, nuestro narcisismo infantil, nuestra agresividad asesina, nuestra locura. ¿Cuáles son las consecuencias de aquellos que viven cómodamente a distancia de su inconsciente? ¿Cuántas vidas arruinadas por la falta de palabras y vínculos que iluminen la oscuridad? Nos dicen que los fantasmas no existen, pero todos sabemos que no es cierto. Existen y pueden ser sobrevivientes. En el mes anterior de La Palabra y el Vínculo, estuvimos hablando sobre el modo en que el deseo puede abrirnos el universo y hacernos cambiar el rumbo. Todos los episodios están disponibles en YouTube y en Spotify. No te lo puedes perder. Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy, consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades, y al apoyo de todos ustedes a través de patreon.com/La Palabra y el Vínculo. La palabra para traer recuerdos y volver donde fuimos felices. La palabra para nombrar el sufrimiento y no enfermarnos. La palabra para encontrar socorro en momentos de angustia. La palabra para compartir las emociones y saber que no estamos solos. La palabra para denunciar el abuso y transformar amargas realidades. La palabra para reconocer el error y hacernos cargo de lo que decimos. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con Nahuel Michalski, que es filósofo, docente universitario e investigador. Lo pueden encontrar en las redes sociales como Charlas de Filosofía y también en su página web que tiene el mismo nombre, charlasdefilosofía.com. Yo te doy la bienvenida al podcast La Palabra y el Vínculo. ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto grande poder estar acá. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación a participar de este podcast. Antes de las grabaciones te decía que se agradece que hoy podamos abrir un espacio de nuestro tiempo como para compartir, dialogar, sobre todo como una persona que no conoces, nos estamos conociendo en esta grabación. Yo he ido acercándome al trabajo que realizas a través de las redes sociales, es bastante interesante. Bueno, te descubrí a propósito de una conversación que tuviste con Florencia Abadi hace más o menos como un año. Y bueno, y a propósito de esa conversación, yo dije, bueno, ¿qué tal si convocar también al espacio a Nahuel para conversar sobre distintas cuestiones? Fíjate que en tu cuenta en Instagram dices lo siguiente: esta cuenta no tiene seguidores, tiene amigos, integrantes, participantes y yo, Nahuel. No soy más que un mero profesor de filosofía que intenta decir lo que piensa sobre este mundo o de lo que queda de él. Y quizás de esta manera podríamos partir la conversación, Nahuel. ¿Qué es lo que hemos perdido de mundo y qué es lo que nos queda de mundo hoy? Bueno, nuevamente gracias por la invitación, el espacio y por la pregunta. La pregunta siempre es valorada, sobre todo cuando viene de gente como vos que tiene ansias de difusión y de democratización de las cosas. Así que también me ha resultado muy grato que hayas observado el contenido de la cuenta para identificar preguntas. Algunas cosas que digo a veces me resulta difícil este lugar, pero un poco problemático, entre la carga teórica, ¿no?, que uno lleva y el posicionamiento personal frente a las cosas. Que a veces en la filosofía, o en realidad en las humanidades, las ciencias sociales, en términos más generales,
resulta una distinción un poco problemática, porque inevitablemente uno en su proceso de aprendizaje teórico se ve también influido por el conocimiento y las ideas, y eso también delimita los posicionamientos personales, la ética personal, el lugar de enunciación, la visión política de lo que uno está haciendo. Con lo cual me sucede que en esta dificultosa indistinción entre teoría y posicionamiento personal, creo yo, a esta altura de mi vida, indistinción que ya es imposible soslayar, me parece que es imposible hablar neutralmente. Se me caen estas frases cuando trato de hablar porque mientras hablo se me van cayendo mis ideas también de la vida misma. Con lo que queda del mundo es una metáfora que a veces utilizo, que la leí, por supuesto yo no soy ningún genio, o sea, todo lo que digo lo he leído de verdaderos genios. Una vez lo leí de un tipo, un gran cráneo, que es René Guénon, que tiene un libro que se llama La crisis del mundo moderno. A la vez llegué a René Guénon por un integrante de la comunidad de charlas de filosofía. Eh, y en ese texto, La crisis del mundo moderno, él se refiere a que nos encontramos en una fase de oscuridad y finiquitización de muchas cosas, ¿no? De terminación de varios ciclos y procesos de la modernidad o de la humanidad. Eh, bueno, él lo lleva a una cuestión cósmica, los eones, los 12.000 años, los 26.000 años, el Kali Yuga, etc. Pero me parece que no es muy lúcido en observar que estamos en un periodo mm, de depuración de la humanidad, donde la humanidad se está depurando de muchas cosas, entonces muchas cosas están cayendo para dar lugar a renovaciones, a otras cosas que están naciendo. Entonces, esa dialéctica entre, como decía Benjamin, ¿no? Entre destrucción y creación, o en términos más orientales, entre muerte y vida, eh, es a lo que me refiero cuando hablo de lo que queda del mundo. Quizás ahí yo debería terminar mi oración diciendo lo que queda del mundo antiguo o de lo viejo, eh, para quizás, si somos suficientemente esperanzados, hablar de lo nuevo, de lo que venga. Así que creo que a eso me refiero con esa metáfora. Ciertamente hay cosas nuevas que se están creando, que se están generando, pero no siempre lo nuevo es nuevo. O no siempre lo que se dice que es nuevo es verdaderamente nuevo. Simplemente es un cambio de semblante, podríamos decir. ¿M? Y fíjate que hace un tiempo, en los primeros episodios de esta tercera temporada del podcast, tuve un Ujú, filósofo chileno que se llama Sergio Rojas, publicó un libro que se llama Un tiempo sin desenlace. Y ujú, bueno, el episodio con él se tituló Habitar lo tremendo. Y ujú, bueno, tiene mucho que ver un poco con lo que acabas de decir. Bueno, él dice como que este tiempo sin fin, bueno, tal cual, tiempo sin desenlace, algo que no se termina de acabar. ¿M? Es un ujú, poco lo que él trae. Él dice que es necesario habitar las ruinas y ujú, hablar de eso para poder convertirnos en testigos de nuestra experiencia. Es ujú, algo así como la posibilidad de poder tomar distancia, cierta perspectiva y poder quizás convertirnos, como decías tú, en quizás un sujeto de enunciación, ¿no? Y poder ujú, hablar respecto de lo que nos pasa con nosotros y también de lo que nos pasa con el mundo. Y bueno, y ujú, ahí ocurre algo nuevo, ahí ocurre una experiencia. Podríamos decir que en algún punto sobrevivimos a las ruinas. Y utilizo esta ujú, palabra sobrevivimos porque tiene mucho que ver con lo que es el título de lo que fue esta tercera temporada de La Palabra y el Vínculo, ¿no? Y digo fue en pasado porque este episodio va a salir al aire, va a ser de los últimos que van a salir en el mes de diciembre y con eso cerramos la temporada. Y pensaba mucho en lo que fue tu live que hiciste hace poco, el arrepentimiento y la culpa. ujú, Y me preguntaba si el arrepentimiento en algún punto y la culpa pueden ser también recursos que nos faciliten de alguna manera darle cierta inscripción a eso que tú estás diciendo, ¿no? Respecto de lo nuevo y hacer ese pasaje finalmente de algo viejo a algo distinto, ¿no? sí, sí, absolutamente. Yo creo que, como lo dije en ese live, el ser humano singular o la humanidad en general, con todo lo que hablar de humanidad en general tiene de problemático, ¿no? Por supuesto, pero que se entienda la metáfora. Yo creo que el humano en singular o individual, tanto como la humanidad en general, tienen siempre la posibilidad de transitar la oscuridad, eh, el mal, la imperfección, la falla, la ruina.
Yo diría más que tienen la posibilidad, creo que es imposible no hacerlo. Es imposible. Hay algo que tiene que ver con la encarnación, que es atravesar la oscuridad. Y que es un polo, el 50% del polo necesario de la existencia humana. Con lo cual, en realidad, transitar o no la oscuridad, para mí no es una pregunta filosófica, sino que es una instancia necesaria de la vida misma. Lo que sí es una pregunta filosófica, y creo que remite a lo que vos estás diciendo, es qué se hace con ese tránsito. Es decir, podemos quedarnos en la eterna repetición del mal, pues somos inconscientes, necios, pues creemos que podemos resolver las cosas solos, quizás porque tenemos una visión egocéntrica y narcisista del universo, donde creemos que el humano puede resolver sus propios problemas a partir de sí mismo. Como dice Nietzsche, ¿no? La vanidad de la modernidad. El humano que cree que el universo se agota en sí y que además puede hacer consigo mismo la resolución de sus propias fallas. Que la humanidad crea que se puede resolver a sí misma sus propias fallas, es como que yo como persona piense que me puedo arreglar yo mismo el inconsciente. Mismo tipo de imbecilidad. Siempre necesitamos un otro. Yo como persona necesito un psicoanalista, o un filósofo, o un sacerdote, o un maestro, alguien que me ayude en mi reparación. Y la humanidad, en términos más amplios, también necesita un otro que la ayude en su tratamiento. Yo creo que ese otro es la divinidad, es Dios. Eh, de ahí que la pregunta en realidad es qué se hace con el tránsito por el mal. Podemos tener ideas necias, vanidosas, eh, ególatras y pensar que podemos resolvernos solos y entonces intentar infinitamente transitar el mal de una manera promisoria. Creo que eso no conduce a ningún lado. O podemos agachar un poco la cabeza, tener un poco más de humildad y enarbolar sentimientos, ¿no? Que piden a un otro cuando estamos en el mal, cuando estamos, como dice Nietzsche, en la ciénaga, ¿no? Que piden la ayuda de un otro. Ese otro que tiene como otro la capacidad de sacarnos de ese lugar en algún punto, darnos una mano, ¿no? Es como la mano que viene de afuera. Yo creo que los sentimientos que invocan a ese otro son el arrepentimiento y la culpa, pero en el buen sentido de la palabra, o sea, en el sentido no culpógeno, no patológico, no dependiente, rebajante de nuestra dignidad o humanidad, sino en el sentido de que a través del arrepentimiento y la culpa somos conscientes de lo que hemos hecho y dónde estamos y de qué necesitamos. Entonces, desde ese lugar, creo yo, es que se puede dar una experiencia mística a nivel humanidad que nos redima en algún punto, en la misma vida terrenal, ¿eh? No estoy hablando de una redención trascendente, sino de que nos ayuda a salir de la ciénaga en la que estamos. Por eso, sí, efectivamente creo que el arrepentimiento y la culpa son esos dos grandes sentimientos, esas dos grandes red flags, como puse en el vivo, ¿no? Esas alertas rojas, que son la manera que tiene el humano de agachar un poco la cabeza ante la propia barbarie que generó y pedir ayuda de otro lugar. Ahora que mencionas la palabra ciénaga, justamente en el live hiciste referencia a Nietzsche y decías que Uh-huh, para beber el agua clara hay que estar primero en el fondo de la ciénaga, hay que estar en lo uh-huh. peor de uno mismo. Me parece interesante que hayas hecho esta distinción, ¿no? De la culpa, digamos que puede tener quizás un carácter de redención, un poco dándole la vuelta a lo que estabas diciendo, versus la culpa que puede tener más bien un carácter patológico y que quizás nos puede llevar a perder nuestra dignidad. En la Uh-huh. conversación que tuve recientemente con Florencia Abadi mencionaba que está pensando el tema de la diferencia entre lo culposo y el culpable. Y me parece que el culposo tiene mucho que ver justamente con esta línea más patológica, podríamos decir, como Claro. que es una pasión, si se quiere, también al mismo tiempo como conservadora, ¿no? Que te mantiene Uh-huh. quizás en un mismo lugar, en un status quo, mientras que lo otro me parece que hay como una suerte de ejercicio de reconocimiento de algo. Claro, De exacto. reconocimiento de que algo sucedió y que me implico, ¿no? De que algo hice, ¿no? Y que produjo Estoy un implicado. efecto. Implica el reconocimiento de la posición subjetiva en ese lugar. Efectivamente, ¿no? De la posición subjetiva, pero también de los efectos que produjo, Uh-huh. ¿no? Sí, En el sí. otro, estábamos hablando de la importancia que tiene, de alguna manera, darle un lugar
al error, al equívoco, al fracaso, al mal. Y en ese sentido, lo necesario que es integrar, si se quiere, esa dimensión constitutiva de lo humano, ¿no? Si hay algo que caracteriza al humano, finalmente es el error. Y estaba Ujú, haciéndome la pregunta, ¿no? Por las condiciones de la época que llevan eventualmente a que de pronto rechacemos el error, ¿no? De que rechacemos ujú, el mal. En algún punto ujú, en tu live, tú mencionas, vivimos una época donde se nos invita a no hacernos cargo de lo que hacemos, sino a todo lo ujú, contrario, a no hacernos responsables del mal que podemos cometer. Es ujú, peligroso que desde una superioridad moral se esté instalando la idea de que pasar por el mal sea algo condenable. Lo ujú, condenable sería no hacerse cargo del mal que se comete al otro. Es ujú. un tiempo en donde se nos pide que seamos políticamente correctos, que en donde vivimos, yo diría, en una época de los semblantes, en donde se producen cancelaciones sin vueltas. ¿Cuáles serían las consecuencias, Nahuel, del rechazo del mal como algo constitutivo del humano? No, bueno, creo que la respuesta es sencilla. La respuesta a esa pregunta y es básicamente el concepto de repetición, ¿no? El Mm. concepto que tiene su dimensión mítica, metafísica, histórica, tanto como su dimensión secular en el psicoanálisis, pero siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? Cuando el ser humano no integra, no es consciente, no aprende, no se arrepiente de lo que hace mal, eh, recibe la condena mítica de volver a sufrirlo. Eso diría Benjamin en el ensayo sobre la violencia cuando habla de la condena mítica, ¿no? La condena mítica es la repetición, ¿no? Que Sísifo tenga que levantar para siempre su piedra, que Jesucristo tenga que llevar su cruz sin llegar nunca al Monte Calvario. En términos psicoanalíticos, uno diría la repetición del síntoma. Pero estamos hablando siempre de lo mismo, el psicoanálisis no inventó nada, ¿no? Le puso otro nombre, pero seamos sinceros, no sé si inventó algo el psicoanálisis. Bueno. Eh, yo sé que sos un psicoanalista y por eso te tiro la piedra, para picanearte un poco. Una provocación. No, pero es interesante esto que dices porque de alguna manera también me hace pensar a propósito del psicoanálisis en que la culpa se mantendría inconsciente. Y cuando decimos Exacto. que la culpa se mantiene inconsciente, de alguna manera lo que retorna es lo igual, justamente. Pero me Eso. parece que ahí es donde se produce de alguna manera esa repetición más bien como que trágica, ¿no? Esta idea de que hay un karma, ¿no? Como que si hubiese un Ujú. karma detrás, un destino del que no puedo escapar, un destino trágico del que no puedo salir y en donde efectivamente no tiene que ver justamente con que hay un mal externo, sino con que hay algo de mí que no ha sido pensado justamente. Ujú, sí, esa es la lectura, esa es la lectura, bueno, vos sabés que ahí aparece siempre una doble lectura. Recordemos que Freud primero se compromete con la tesis socrática de hacer consciente el inconsciente en la rememoración, pero luego abandona esa tesis por la repetición, que sería como su forma Ujú. más elaborada quizás de la naturaleza esencial del síntoma, ¿no? Su repetición. Esto que decías vos, repetirse como igual. Y lo trágico, entendido como inevitable repetición, ¿no? O sea, no como mala o buena, sino como inevitable. Ese es el verdadero sentido de lo trágico en la vida. Lo trágico es lo que no se puede evitar, aunque sea bueno. O sea, un amor maravilloso que me hace feliz, si yo no lo puedo evitar, también es trágico, pues es Mm. inevitable. Pasa que nosotros tenemos la lectura de la epopeya griega, del tragicismo, ¿no? Es decir, el héroe tiene que morir o tiene que pasarla muy mal para poder vencer la repetición de los dioses. Pero en general el concepto de tragedia es más amplio, ¿no? Eh, hay toda una lectura que hace Walter Benjamin en El origen del Trauerspiel o del drama barroco alemán, donde analiza el concepto amplio de tragedia, ¿no? Ahí también lo trae Nietzsche, etcétera. Pero a lo que voy es que, respondiendo a tu pregunta puntual, sí, yo creo que lo que ocurriría es, si no somos conscientes del tránsito por el mal, es sencillamente su repetición. O sea, estar condenados a seguir destruyendo lo que nos rodea de manera inconsciente, incluso aunque tengamos buenas intenciones, ¿no? Porque el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, dice el adagio latino. Entonces me parece que va por ahí la cosa. Quizás como para establecer aquí algunos matices o distinciones, hay errores de errores. Hay situaciones que son más malas que otras, por utilizando la palabra mal, ¿no? Y fíjate que en algún momento en el live también mencionabas que hay gente que comete error, hay gente que metió la pata y que hizo el mal, pero hay gente que derechamente es mala,
que es mala y Ujú, punto, ¿no? Y que hay gente ujú, buena y que hay gente mala y que tú decías, bueno, no nos mm, pongamos con cosas ni con eufemismos porque hay cosas que hay que nombrar como son, ¿no? sí. Y quizás a propósito de eso me parece importante, sobre todo en este tiempo en donde se tiende mucho como que a las dicotomías, a los binarismos, ¿no? Al blanco, al negro, a esta suerte de separación que me parece que puede producir mucha violencia. Un ejemplo, por ahí mencionábamos el tema de la cancelación. Fíjate que hace unos episodios atrás estuve con Débora Tajer, una psicoanalista argentina, ¿no? Ella decía que hay que alejarse de las posiciones punitivistas, pero esto no es sinónimo de impunidad. Hay que escuchar a la persona que fue dañada, pero también es importante habilitar espacios para que hable el que ocurrió en el daño y pueda entender lo que está haciendo. Ujú, No se tiene por qué arruinar la vida de esta persona, no hay que cancelar, pero también hay que tener en cuenta que hay acciones que no se pueden repetir. La ujú. pregunta sería cómo alojar todos los malestares y tener respuestas adecuadas a los diferentes grados de daños y a las diferentes acciones, ¿no? Que estos daños puedan provocar. Sí, básicamente tu pregunta en filosofía se conoce como la axiología del mal. Digamos, cuáles son las jerarquizaciones, ¿no? Que se hacen sobre el mal de acuerdo a su naturaleza, es decir, a su causa, entendiendo metafísicamente la relación entre naturaleza y causa, es decir, la causa que fundamenta la acción mala, eh, teniendo en cuenta también la segunda pata, que es su intención, su intencionalidad, que es generalmente la pata en la que se ha apoyado Occidente, ¿no? La pata de la intención de la acción. Es más, se ha centrado mucho más en la intención de la acción que en la causa de la acción. Por ejemplo, cuando vemos un crimen, pensamos Mm, más bien en si tuvo intención el criminal, más que tratar de entender las causas primeras que lo determinan al crimen, ¿no? Y la tercera vertiente es, como decís vos, lo que se conoce en filosofía del derecho como consecuencialismo, o sea, el análisis de las consecuencias. Eh, Eso establece una axiología, más que una axiología, perdón, estoy usando mal el término, una praxiología del mal, ¿no? Una praxiología. Eh, que bueno, establece una serie de acciones, de reacciones en relación a el análisis de estas tres, por lo menos tres variables que estamos mencionando, ¿no? De, bueno, cómo debemos reaccionar o cómo debemos juzgar una acción dañina o mala en relación a su causa, en relación a su intención y en relación a sus consecuencias. Eh, por supuesto, es un tema infinito, incluso hasta multidisciplinar, no es un tema que se agota en la filosofía, ni mucho menos, con lo cual yo no podría nunca agotar la respuesta, porque sería un acto de absoluta soberbia intelectual de mi parte pensar que uno puede responder, ¿no?, al problema del mal, digamos, y a sus consecuencias. Lo que yo sí creo es que, digamos, y esto es un punto de vista personal, acá es donde trato de aclarar que voy a hablar no como persona filósofo. teórica, claro, no como persona teórica, sino como Nahuel después de haber aprendido la teoría, pero también después de haber transitado su vida o transitando su vida, estando en tránsito. Comparto que hay que evitar las lecturas punitivistas, en realidad punitivistas, criminalizantes, patologizantes, todo lo que tiene que ver en general un apriorismo del prejuicio, ¿no? Pero me parece que también estamos viviendo una época que es este posmodernismo bastante tendiente al vaciamiento, ¿no?, de las claridades, donde con tal de no ser contundentes, porque no es políticamente correcto ser contundente hoy, porque hoy lo mainstream es las religiones blandas, las filosofías blandas, la pregunta neurótica, lo mainstream es ser humanista y, digamos, entender que las cosas son construcciones culturales y juegos del lenguaje. Eso es lo que vende hoy. Yo creo que en ese contexto hay una apuesta muy fuerte de nuestra sociedad por dejar de lado las contundencias. Y si nosotros dejamos de lado las contundencias en el sentido conceptual, o sea, contundentes de ideas claras y distintas, como diría Descartes, a eso me refiero con contundencia, caemos en el riesgo de salvar la impunidad. O sea, hacer que la impunidad termine impune. En ese sentido, yo creo que nuestra época está siendo bastante contraproducente en relación a la praxeología del mal. No porque uno tenga que ser un punitivista, ni mucho menos. Yo estoy en contra del punitivismo, la criminalización, la patologización.
la estigmatización, totalmente en contra. Todo mi proyecto va en contra de eso, todo mi proyecto de difusión filosófica y docencia, pero tampoco estoy a favor de la licuefacción de los valores, de la anulación de todas las polaridades, de las preguntas que no quieren tener respuesta, de los grises, de los entramados del lenguaje, de la infinita metaforización de las cosas que son evidentes a la vista. Todo eso me parece que es el juego neurótico de esta época, ¿no? Entonces yo creo que, Mm. aristotélicamente hablando, nuestra virtud sería poder encontrar ese punto medio en el cual, sin punitivizar, tampoco seamos cómplices. Hay un punto que por ahí mencionabas, ¿no? La sociedad neurótica, y bueno, allí un poco como para que lo pensemos, ¿no? Porque por un lado pienso más bien que es cierto, ¿no? Esta cuestión de lo blando, ¿no? Del cuidado, del tacto, pero a mí me parece que eso más bien da cuenta de una locura social, más que de una neurosis social. Es como que sí, más bien estuviese de alguna manera prevaleciendo algo que viene dictado desde el yo, a propósito solo de lo que miro sin darle una vuelta. Entonces, pensaba que justamente como para poder salirnos de las dicotomías, para poder salirnos de lo blanco-negro, ¿no? Y para poder pensarlo, interrogarlo y luego sí ser contundentes, hay que darle una vuelta. Hay que tomar cierta Ujú, perspectiva de las cosas como se presentan. O sea, pensaba mucho de nuevo en la idea del semblante, ¿no? Como que se caigan los semblantes, que se caigan las máscaras y aparezca la posta, como por ahí tú decías en el live. Y ahí sí ujú. quizás finalmente poder luego tomar una posición, yo diría ética, política respecto de las cosas que pasan. Porque, claro, con esta idea de lo políticamente correcto, justamente estamos enloquecidos. Estamos enloquecidos en el sentido de que se supone que tiene que haber una supuesta consistencia respecto de eso, ¿no? Tenemos que ser consistentes con esta idea de ser políticamente correctos, pero a la larga más bien lo que sucede es todo lo contrario y en una conversación que tuve con Constanza Mitchell decía, no, más bien estamos siendo en la práctica, ¿no? Súper inconsistentes, ¿no? Porque más bien no nos estamos haciendo cargo de las cosas que hacemos. Entonces, mantenemos el discurso, pero no nos hacemos cargo de las prácticas. Claro, totalmente. Sí, ahí, digamos, me parece súper interesante que hayas hecho la distinción entre el malo que es malo, ¿no? El malo que es villano, el malo que es canalla, el que tiene la intención del mal, versus la buena persona que se equivocó. Me parece que son dos estatutos axiológicos diferentes, estatus axiológicos diferentes, que, a los cuales les caben consecuencias diferentes también. Esto se ve no solamente en la filosofía práctica, sino en la jurisprudencia, ¿no? No es lo mismo cometer el crimen con dolo que sin dolo, o sea, con intención que sin intención, ¿no? O sea, la pena es diferente. Mm. En ese sentido, yo creo que no hay demasiados grises. Por eso yo decía, estoy de acuerdo con los grises, pero no tantos grises. ¿Por qué? Porque creo que para la persona que se equivoca y se arrepiente verdaderamente de lo que hizo, siempre cabe el perdón, el aprendizaje y el intento de reparación. Para la persona que es canalla, que es consciente de su canallada y la elige, bueno, como decía, acá tuvimos un presidente en Argentina, Juan Domingo Perón, decía, al enemigo ni justicia. Bueno, yo creo que al que es mala persona declarada intencionadamente, o sea, tiene ansias de daño, bueno, le tendrán que caber las consecuencias sociales de eso. Eh, y desde ese punto de vista, a lo sumo me parece que no les quedará más opción que juntarse todos los canallas lo más que puedan y tratar de sumar fuerzas para no ser, digamos, para hacer la cantidad de canallas suficientes de modo tal que no haya, digamos, puedan sostenerse a sí mismos, porque la sociedad les va a ir con el castigo y la pena. Eh, pero no por una cuestión de jurisprudencia, no por una cuestión de normatividad, sino de, por una cuestión de lucha de fuerzas por la vida. Porque acá a mí no me parece tan importante el problema del bien o del mal, como dice Simon Bale, eh, el problema del mal al humano en realidad no le importa, lo que le importa es el sufrimiento, Mm. porque sufre el mal, ¿no? Si no sufriríamos el mal, no nos importaría el mal. El mal es una categoría que nos importa porque la pasamos mal en el mal. Entonces yo creo que acá lo que se da entre los que hacen el mal por el mal y los que hacen el mal porque se equivocaron,
es la traducción de otra cuestión mucho más fundamental, que es la lucha en esta tierra por la vida y por la muerte. Y esta tierra es una tierra para la vida, con lo cual todos los que van en sentido declarado y consciente de la muerte tienen que enfrentarse a las luchas de la muerte, perdón, a las fuerzas de muerte de los que luchan por la vida. Y eso para mí es una contundencia. Lo que sí me parece que hay que tener en cuenta en términos metodológicos y heurísticos es no mirar solamente la superficie. Es decir, no mirar solamente a la persona que hace el mal por el mal, sino también tratar de indagar, y me parece que acá está el valor aportado por la filosofía en términos sociales, indagar cuáles son las estructuras y las formas de vida a priori y condicionantes que hacen que una persona devenga de manera deliberada y consciente mala persona. O mala persona en el sentido amplio del término, ¿no? Una persona dañina, Sí, persona destructiva, una persona con la intención de dañar a otras personas, o sea, de luchar a favor de la muerte. Eh, Me parece que, en términos marxistas, todo análisis de el mal que no tenga en cuenta un análisis estructural de las estructuras a priori que hacen que las cosas sean como son en este mundo es un fetichismo. Es mirar la absolutamente. cáscara y no mirar el interior de la naranja, ¿no? Claro, absolutamente, que sería justamente quizás como caer solo en una especie de psicopatologización de un sujeto sin considerar cuáles son los determinantes, los condicionantes políticos, Exacto. vinculares, sociales, familiares, o sea, que ahí inventemos todo lo que tiene que ver con lo transubjetivo, podríamos decir. Ujú, Ahora, hay un punto, Nahuel, que me parece demasiado importante, ¿no? Que mencionas también en el live y que tiene que ver justamente con la radicalidad del arrepentimiento, ¿no? Y tú decías que, bueno, ujú, cuando el arrepentimiento es real, se sostiene más allá de las consecuencias políticas y vinculares que pueda traer. Se ujú, mantiene independientemente de que no se reciba el perdón de vuelta. Por ahí tú mencionabas la idea de la humildad, de, bueno, también mencionábamos la idea del reconocer un poco lo que se pudo haber cometido en el otro, el daño que se pudo haber infligido en el otro. Y claro, puede suceder que haya un acto de reparación, ¿no? Que se intente restituir ese daño, ¿no? Que se acerque el sujeto o haga un intento de acercamiento, pida disculpas o lo que sea, desde el corazón, como decías tú, real, no desde la hipocresía, no desde el semblante, y no sea recibido, ¿no? Y así somos los seres humanos, ¿no? Que a lo mejor no hay una receptividad de eso. ujú, Y claro, tú decías que independientemente de que no sea recibido, ya en el solo acto de haber hecho, digamos, un reconocimiento de lo que produjo en el otro, ya eso es una redención, independientemente de ujú, que quizás ese vínculo haya quedado fracturado, ¿no? De que se haya producido una ruptura. Y es una redención, y a esto no lo decías tú, pero un poco lo que yo agrego a propósito de lo que pensaste, ¿no? Lo que me hizo ujú, pensar fue justamente eso, ¿no? Es una redención en el sentido de que, bueno, no va a haber necesariamente una repetición, haces, digamos, de una vivencia, una experiencia que de alguna ujú, manera se vuelve como que portadora para tu devenir, ¿no? Como que es algo que te ujú, entrega algo para tu futuro, con tus otros ujú. vínculos, porque la vida sigue. Comparto. Sí, sí, me parece que en tu intervención estás como sintetizando lo que quise decir. Quizás hacer un cruce, ¿no? Una articulación entre esta idea de la redención que traes a propósito del arrepentimiento y esta distinción que tú realizas entre las formas y el contenido del amor. Porque me Sí. parece que quizás si logramos hacer, ¿no? Una distinción entre formas y contenidos, podemos de alguna Ujú, manera lograr en algún punto liberarnos de ciertos determinantes que actúan o que operan en nosotros, haciéndonos pensar lo que es amor y lo que no es amor. Estamos en un ujú, tiempo, a propósito de lo que hablábamos, lo políticamente correcto, en donde se prescribe lo que es amor y que si eso no se cumple, pues decimos hasta aquí y chao, ¿no? Porque se supone que tienes que tener amor propio, ¿no? Entonces, pensemos un poquito la articulación que hay entre la distinción entre formas y contenidos del amor y la idea de la redención, para cerrar. Para cerrar, una sencilla pregunta. Mirá, son preguntas que tienen 5.000 años, o sea, podemos pensar tentativamente, pero siempre quiero advertir que nada de todo esto es clausura, ¿no? El problema, son
vincular la redención espiritual y en la carne, que además es un concepto teológico, no filosófico, ¿no? Teológico, que está vinculado con liberación del yugo, con las formas y contenidos del amor, es como, wow, tema de tesis doctoral, ¿no? Yo lo que me atrevería a decir para modular un poco la pregunta y también modular la respuesta, es que al amor, desde mi punto de vista, hay que entenderlo en sus formas y no en sus declaraciones de contenido. Como las grandes cosas de la vida, las cosas que realmente afectan el alma y la psique del ser humano, me parece que el amor se determina qua amor y por lo tanto qua amor redentor, porque el amor redime, porque el amor perdona, porque el amor ofrece la segunda posibilidad, el amor disculpa, repara. Me parece que hay que entenderlo en sus formas. ¿Qué queremos decir en forma y contenido? Bueno, por supuesto hay un montón de gente que te está escuchando y que no conoce la distinción. Entonces, en términos quizás introductorios, no estaría mal decir que cuando hablamos de la distinción entre forma y contenido, por ejemplo, en relación al amor, nos estamos refiriendo a que una cosa es lo que nosotros entendemos culturalmente que puede hacer el amor, eso sería el contenido, y otra cosa es la manera en la que lo ponemos en ejercicio, en acción, eso es una forma. Yo creo que lo que hace que las cosas importantes para un ser humano, y entre ellas el amor, sean cuestiones de forma y no de contenido, es que las cosas que son realmente importantes para un ser humano son generalmente universales. O sea, independientemente de nuestras diferencias culturales, o sea, de contenido, el ser humano busca espontáneamente la vida, el amor, el bien, socializar, rechaza la muerte de un hijo, rechaza la injusticia, el crimen. Basta leer a cualquier antropólogo, desde Ernest Cassirer hasta Levi-Strauss, pasando por Mircea Eliade, para ver que hay un estudio estudios que muestran cómo a lo largo de toda la historia y a lo largo de todo el globo terrestre, si bien cambian cuestiones de contenido, en cuestiones de forma y estructura el ser humano es bastante similar. Pensar el amor como forma y las cosas importantes de la vida, ¿no? El bien, la tendencia a la conciliación, a la organización de los seres humanos en términos de forma, es lo que permite entender el carácter universal de estas cosas. O sea, no el carácter situado, no el carácter cultural. Por supuesto que todos los seres humanos, de acuerdo a nuestras culturas, tenemos distintas concepciones de lo que es el bien, pero esas son diferencias de contenido. En términos de forma, todos los seres humanos buscan algún bien. O sea, en términos de estructura, el bien es estructural al ser humano. No hay una sola ley, no hay un solo código legal en la Tierra que esté diseñado para el mal y la muerte. Todos los códigos legales están pensados en sociedades preestatales, tanto como sociedades estatalizadas, para el bien y la vida de esa sociedad. Quiere decir que hay una pregunta estructural formal, que es por el bien, la vida, el amor. Entonces me parece que hay que entender el amor como forma, para entender su carácter universal, y también para entender su carácter divino, porque aquello que es universal, entonces en algún punto es absoluto. Y si algo es absoluto, entonces es esencial. Y si es esencial, entonces admite la pregunta teológica, metafísica y genealógica por su origen. ¿Cómo puede ser que haya cuestiones esenciales, universales a todos los seres humanos, siendo los seres humanos tan distintos? Yo creo que en ese sentido se muestra que las cosas que son forma tienen el carácter de lo divino. O sea, tienen algo en sí que no es necesariamente humano, es no humano, no necesariamente humano, o que al menos implica una relación de lo humano con lo no humano. Y de ahí se extrae la potencia redentora. Yo creo que el humano no puede redimirse a sí mismo ni redimir a otros, pero sí puede, a través de potencias universales de forma como el amor, acceder al pedido de redención con respecto a otros seres humanos. Y eso me parece que sí es posible. Y quizás como para darle una vuelta, ¿no? Porque efectivamente la cuestión de la forma es universal, pero a la vez se expresa de forma singular y esto es lo potente también.
¿no? Y esto es lo que Claro. estamos intentando reivindicar. ¿De qué manera se expresa eso universal de manera singular en cada vínculo amoroso? Y quizás Total. como para retomar un poquito la idea de la diferencia, ¿no? Entre contenidos y formas. Contenidos tienen que ver básicamente con reducir el amor al cumplimiento, digamos, de algunos ítems, ¿no? Que es como de alguna manera Ujú. decir, bueno, que se cumplan ciertos criterios, ¿no? Si me miró, si no me miró, Exacto. si me trajo las flores, si me trajo el chocolate, si se cumple todo eso, entonces, claro, volvemos a la idea de la locura social, que es como Ujú. caer en una especie de inflación imaginaria a partir de las ideas que se prescriben respecto de lo que es el amor. Entonces, Ujú. allí se pierde, digamos, justamente lo singular, se pierde la Ujú. forma, se Ujú. pierde justamente lo más sublime, decías tú. Tú mencionabas que las formas coinciden justamente con las cosas pequeñas, van en contra de las cosas rimbombantes, de lo que se prescribe como amor a partir de esos grandes discursos sociales Ujú. cosificantes. El amor lo Ujú. encontramos en las sutilezas, no en la estridencia de la megalomanía. Las Ujú. tempestades más importantes del universo advienen con el aleteo de la paloma. Ujú. Quizás eso es el amor, una experiencia sublime que no se tenía calculada a priori, algo muy Ujú. singular, un pequeño fragmento que puede provocar la revolución. Me encantó esta reflexión y por eso la estoy compartiendo acá con los oyentes del podcast. Muchas cosas que seguir conversando, pero tenemos que terminar. Nahuel, te agradezco muchísimo haber participado, haber aceptado la invitación al podcast La Palabra y el Vínculo. Ojalá que podamos tener la oportunidad de conversar nuevamente. Si sigue el podcast, estamos acá en los últimos episodios. Espero tener una cuarta temporada más adelante. Por supuesto, te voy a invitar nuevamente, ¿no? Y espero que también aceptes esa invitación. No sé si querías Sí, decir claro. algo para despedirnos. Sí, bueno, para empezar, muchas gracias a vos, muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por tu cordialidad y por el compromiso que se nota que tenés en lo que haces. Yo respeto mucho eso, así que te abrazo fraternalmente. Por supuesto, contá para la segunda invitación y bueno, muchos éxitos con tu proyecto también. Muchísimas gracias y felicitaciones por tu proyecto también, que bueno, que lo vienes sosteniendo desde hace rato. Quería hablar un poquito de tu experiencia con las redes sociales, etcétera, pero bueno, tenemos Para la vida próxima. y mientras tengamos vida, tenemos futuro también. Ahí va. Muchísimas gracias a las personas que están del otro lado de la pantalla, acompañándonos en el podcast de La Palabra y el Vínculo. Nos estamos viendo la próxima semana en un episodio especial de Navidad con el psicoanalista y filósofo argentino Luciano Lutero. Que estén muy bien, cuídense mucho. Chao. Para Nahuel Michalski, la humanidad tiene siempre la posibilidad de transitar el mal, la imperfección, la falla, la ruina. No hay encarnación posible sin atravesar la oscuridad, un polo necesario de la existencia humana. En ese tránsito, podemos quedarnos en la eterna repetición del mal, o agachar la cabeza. Reconocer el error nos puede llevar a la redención en la vida terrenal. Pero no es lo mismo el villano que el bueno que comete un error. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Para evitar la impunidad es importante no caer en prejuicios sin dejar de lado las contundencias, para que se caigan los semblantes y aparezca la posta. No se trata de punitizar desde una superioridad moral, pero tampoco de convertirnos en cómplices. Para ver si acaso podemos conectar con una potencia divina y decir finalmente, hemos sobrevivido como humanidad. Yo soy Nelson Ruiz y esto fue Atravesar la Oscuridad, en el marco del ciclo de episodios del mes de diciembre.